Alejandra Pizarnik, un ensayo de César Aira publicado por Beatriz Viterbo, editora. Capítulo 3. Terminé hablando el miércoles pasado del desdoblamiento, que hacía de cada surrealista un doble del poeta padre joven. Hay una concomitancia con la dupla programática vida-poesía, y en el nivel del procedimiento con la anulación-recuperación del yo crítico. La anulación para poner en marcha el proceso, la recuperación para asegurar el resultado. El desdoblamiento es la clave de la experiencia, es lo que la hace experiencia. Y si en el hombre corriente pasa desapercibido, en el artista se hace percepción. El artista no experimenta sino lo que se percibe experimentando, lo que está percibiendo su socius, su testigo artista. El surrealismo hizo todo un teatro fantástico de esta operación, una ópera de fantasmas y sonámbulos. En AP, el desdoblamiento es un punto de partida, pronto superado, un giro personal que tomó en ella fue la separación entre la experiencia de lujo, que es la percepción metafórica del mundo, adornada con todos los prestigios de la gran poesía, y la experiencia sórdida del vacío, de la angustia, del insomnio. Casi entre la percepción y la falta de percepción. El mundo estaba disponible para la percepción concreta de sus riquezas, pero el aparato subjetivo autobiográfico, puesto en marcha para realizar esta percepción, estaba condenado a una especie de narcisismo abstracto. A su poesía la acecha siempre la abstracción, siempre está en peligro de cerrarse en el círculo vicioso de la combinatoria de palabras huecas. El sujeto debe recurrir constantemente a lo concreto objetivo en busca de alimento, y por ello debe vivir en una constante fuga de sí mismo. El enlace de lo abstracto y lo concreto en ella es el miedo, que como no cede nunca, asegura el movimiento constante. En sus permanentes migraciones, de las que el desdoblamiento es apenas un primer estadio preparatorio, el sujeto sufre curiosas mutaciones. El desdoblamiento en AP se manifiesta de 1000 modos, sin ir más lejos, en la abundancia de la segunda persona. Pero en ella se retuerce, casi siempre de un modo peculiar. Tomo un ejemplo al azar, de Extracción de la piedra de locura, el fragmento 6 de la serie Caminos del espejo. El espejo, desde luego, es el instrumento favorito del desdoblador desdoblado. Cubre la memoria de tu cara con la máscara de la que serás y asusta a la niña que fuiste. En primer lugar, notemos que todo se hace en presente, en ese presente inviolable de la poesía de AP. El personaje, el maniquí subjetivo, incorpora los 3 personajes de la pequeña comedia: la mujer bromista o malévola, la vieja horrible, la niña impresionable. Y al mismo tiempo, en el presente, el rostro es percibido, la memoria de tu cara, como un recuerdo, o al menos como la huella perceptual que queda después de mirarse al espejo. Si a esto se suma la segunda persona,
se completa la superposición de láminas delgadas y transparentes que separan al sujeto de su experiencia. Aunque decirlo así es aproximativo e incorrecto, sujeto y experiencia no son dos instancias autónomas. Entre paréntesis, habría que decir que este poema está tomado casi literalmente de un libro de Olga Orozco, y no es una excepción ni mucho menos. A.P. fue de esos escritores que no retroceden ante el plagio, que de todos modos había quedado validado por su amado Lautréamont. Es un gesto de economía, perfectamente coherente con todo lo que venimos diciendo. La forma definitiva que toma el desdoblamiento en A.P. me parece que queda demostrada en este párrafo del poema, Extracción de la piedra de locura. Si de pronto una pintura se anima y el niño florentino que miras ardientemente extiende una mano y te invita a permanecer a su lado en la terrible dicha de ser un objeto y mirar y admirar. No, dije, para ser dos hay que ser distintos. Yo estoy fuera del marco, pero el modo de ofrendarse es el mismo. Para ser dos hay que ser distintos. Creo que este es el umbral por el que se sale de la lógica del desdoblamiento. No estoy haciendo un relevamiento cronológico. El desdoblamiento, en sus pliegues y repliegues, necesita una extensión potencialmente grande, y aunque A.P. se haya ilusionado con la redacción de poemas largos en sus últimos años, la brevedad estaba en la razón de ser misma de su poesía. De modo que no es el desdoblamiento del sujeto sino su renuncia. Para ser dos hay que ser distintos, y el repliegue del sujeto sobre sí mismo. Y esto último no se hace sin una transformación. La he llamado dislocación del sujeto, y creo que podemos verla en toda su perversa transparencia en el primer poema, inaugural, en más de un sentido, de Árbol de Diana. He dado el salto de mí al alba, he dejado mi cuerpo junto a la luz, y he cantado la tristeza de lo que nace. Permítanme una digresión. La palabra tristeza en este poema parece provenir de una inversión deliberada. Lo lógico sería que dijera alegría, la alegría de lo que nace. Es un lugar común que viene naturalmente al espíritu, y como tal sugiere también el modo más natural, su transformación poética, cambiándole una palabra. Hacer poesía mediante la inversión de un elemento, de un lugar común, cosa que A.P. hizo con frecuencia, es un recurso fácil del que se ha abusado, explicablemente porque la sorpresa de lo nuevo está prefabricada. En A.P. tiene un sentido más amplio, aparte del hecho de que está el antecedente ilustre de la poiesis de Ducasse. Es una alusión a la combinatoria, de la cual la inversión es el mecanismo más simple. En este caso, es parte del complejo de lo que podría llamarse la metáfora descendente. En el poema que cité antes, el de la niña ante la máscara, en lugar de asusta, podría decir exalta. Claro que entonces no sería un poema de A.P. La metáfora en A.P. es casi siempre descendente, en oposición al vitalismo optimista que exhibió el surrealismo oficial, oposición concomitante a la de objetivo y subjetivo. Breton desarrolló su punto de vista en un texto titulado Signo ascendente, donde se burla, no sin razón, de ese poeta deprimente que escribía cosas como guitarra bidet que canta. Es cierto que habría sido más deprimente hacerlo ascendente y escribir bidet guitarra que lava el trasero. Ahí mismo Breton cita el caso célebre del poeta japonés que al oír el haiku, una libélula, le arrancó las alas una ramita, exclamó: ¡qué error!
debería decir una ramita. Le pongo 2 alas, una libélula. Me pregunto cuál de las 2 versiones se parece más a un poema de Apé. Creo que ahí asoma la hilacha pequeño burguesa de Breton. Pero volvamos al poema. Es a la vez intrincado y límpido, como debe serlo un juego de sentido. Todo sucede en la superficie, y cada vez que se esconde en un espesor de sentido, vuelve a la superficie del juego del significado, donde se resuelve en última instancia, a expensas de una mutación no euclidiana de esa superficie. He dado el salto de mí al alba. Ahí está en acción la combinatoria y la máxima extensión que sólo la escritura automática hace posible, bello como el encuentro fortuito de la primera persona del singular y un fenómeno atmosférico. He dejado mi cuerpo junto a la luz. Ahí está el desdoblamiento clásico, el alma que abandona el cuerpo y parte en alguna misión. Pero el último verso retoma la vuelta de tuerca anunciada en el primero por la primera persona y por el salto de la máxima extensión, y propone la actividad poética he cantado como actividad de un sujeto dislocado en una topografía irracional. Es una especie de gimnasia trascendental. En el primer verso es el cuerpo el que salta, en primera persona, hacia la luz naciente. En el segundo, el cuerpo es abandonado en el punto de llegada, y en el tercero, el sujeto efectúa su nacimiento descendente, darky, pesimista. La posición del sujeto ha sido definitivamente dislocada, dislocación que funciona como condición necesaria para que el sujeto exista. Antes de seguir adelante, me apresuro a aclarar que no creo que ninguna de estas razones hayan pasado ni remotamente por la cabeza de Apé. El único motivo que pudo guiarla en su creación, de eso estoy convencido, fue la calidad, la creación de poemas buenos, poemas que su gusto, su sensibilidad le garantizaran que fueran buenos, sin flaquezas. Pero ya dije que este objetivo mágicamente incluye a todos los otros. La pureza de este propósito, que en ella debió de ser una segunda naturaleza, es lo que asegura la eterna juventud de su obra. No voy a extenderme en ejemplos, porque no creo en los ejemplos, aunque a veces es inevitable usarlos para hacerse entender, lo que atribuyo a alguna aberración radical en la comunicación. La poesía, la literatura toda, está hecha de particularidades generales, es decir, que cada punto es un ejemplo, y es también aquello de lo que es ejemplo. Eso es lo que la hace literatura. Pero aún sin ejemplos ustedes podrán ver cómo en esta dislocación del sujeto confluyen las estrategias poéticas de Apé, la pureza, la combinatoria, la metáfora descendente, o fascinación del mal o lo negativo, las inversiones, y la brevedad, la topografía sísmica, que es la escena del sujeto, es refractaria a la extensión, que por definición necesita de un espacio racional. También nos da una razón para el aparente paralogismo de la calidad tan sobredeterminada por los demás. Ya vimos que la escritura automática surrealista le era necesaria a Apé como precedente instrumental para disponer de la latitud de elección que asegurara la extensión del salto, y con él la originalidad y novedad que diera sustancia a su mito personal de poeta. Pero la escritura automática encerraba una contradicción de base. Debía anular el yo. El yo es más odioso aquí que en otra parte, dice Breton, refiriéndose a la poesía surrealista,
porque obtura la audición de las voces, que basta con registrar tal cual se oyen para obtener lo maravilloso, al mismo tiempo que lo ratificaba con especial energía. Si un triste imbécil escribe usando la escritura automática, le saldrán tristes imbecilidades. Al negar la idea de oficio, de trabajo, de aprendizaje, los surrealistas negaban que un imbécil pudiera dejar de serlo mediante la poesía, o en otras palabras, el buen poeta era, o no era, con una sustancialidad fuerte que multiplica la constancia del yo. A.P. sale de esta alternativa de hierro introduciendo al yo en las dislocaciones del sujeto. Crea una geometría donde el poeta puede dejar hablar a las voces, al tiempo que mantiene la más estricta vigilancia sobre su trabajo. Aquella declaración programática de Tzara de la poesía, no como expresión, sino como actividad del espíritu, toma todo su sentido en la obra de A.P. La actividad del espíritu es la práctica del sujeto. Las maniobras de dislocación del sujeto son juegos de sentido o juegos de lenguaje que tienen sobre los de Wittgenstein la ventaja incomparable de apoyarse en el valor poético, es decir, de tener vida independiente. Eso les da una profundidad y una ambigüedad tan superior a las banales frases ejemplo de Wittgenstein, lo cual no va en desmedro exclusivo de Wittgenstein. La filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, todas esas ramas de la filosofía procedentes del giro lingüístico tienen el grave hándicap de que no pueden operar sino con ejemplos, que es como decir con fantasmas. Es como si un biólogo estudiara las células solo en dibujos. No sé si ustedes se habrán puesto a pensar en la palabra sujeto, de la que están tan poblados los libros hoy en día. En realidad hay dos cosas distintas: sujeto como contrario de predicado, el viejo sujeto del análisis gramatical, y sujeto como contrario de objeto, de donde vienen lo subjetivo y lo objetivo. Y para colaborar con la confusión general, habría que agregar sujeto como traducción descuidada de sujet, francés, que también significa tema. Las dos acepciones se homologan mediante la distinción tan ingeniosa de sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación. En la frase «La marquesa salió a las 5», el sujeto del enunciado es la marquesa, pero el sujeto de la enunciación soy yo, y la subjetividad de este sujeto frente al objeto que es la lengua queda asegurada por mi decisión de decir esa frase y mi intención de transmitir algún mensaje mediante ella. Lacan hizo una reflexión muy sugerente sobre esta cuestión del enunciado y la enunciación. En realidad, toda su teoría se basa, si es que he entendido bien, en que la constitución del sujeto se hace en la lengua y no hay sujeto verdadero anterior a lo simbólico, como no sea en el campo del mito. Luego, Lacan habla de la coincidencia imposible del yo con la palabra yo. El sujeto del enunciado es una máscara infinitamente variada del sujeto de la enunciación. Ese infinito tiende de modo asintótico a la coincidencia de yo y yo, sin llegar nunca a ella. Todo esto lo ejemplifica con un sueño de Freud, o mejor dicho, con la frase con que Freud comenta la aparición de un sueño de su padre, muerto años atrás. Él no sabía que estaba muerto. El que lo sabía era el soñador, el hijo, que aparece como sujeto de la frase en lo absurdo de ésta. Según Lacan, aquí el sujeto tiembla. Creo que esta pequeña parábola demuestra que la salida del sujeto simbólico o lingüístico no está atrás, en un supuesto sujeto real refugiado en la vida o la naturaleza, sino adelante, en los cul de sac
poéticos de la lengua. Esa frase del sueño de Freud, como habrán sentido al oírla, podría haber sido un poema de Apé. La cuestión del sujeto en el psicoanálisis se hace demasiado resbalosa para que me aventure por ella. Yo haría otra aproximación basada en Leibniz, que habla de un sujeto necesario y uno contingente. El sujeto necesario es el que contiene el predicado 2 más 2 es 4. La ambición del escritor sería volverse un sujeto necesario, no sólo en la forma de sujeto de la enunciación, eso es lo que todos queremos, llegar a ser importantes, imprescindibles, sino que el sujeto del enunciado se contamine de esa necesidad. Toda la literatura tiende a eso, y es la medida de su calidad. El gato subió la escalera. Muy bien, pero para que eso sea literatura, entre el gato y el ascenso de la escalera debe haber una relación de fatalidad, sin la cual el universo no mantuviera su cohesión. El elemento cohesivo es el estilo. Flaubert definió el estilo como una manera absoluta de ver las cosas, y Proust, en su ensayo sobre Flaubert, comenta: la belleza del estilo es la señal infalible de que el pensamiento ha descubierto y anudado las relaciones necesarias entre los objetos que su contingencia dejaba separadas. Entre el sujeto del enunciado y el de la enunciación, la contaminación es mutua, como lo es entre el poeta y su obra. De ahí el desprecio de los poetas por esas frases que ellos nunca podrían escribir, las frases en las que el sujeto es contingente, como la marquesa salió a las 5. Lo que comporta la necesidad plena es la muerte. Mientras hay vida, hay un elemento contingente remanente, con lo que volvemos a él no sabía que estaba muerto. Para agregar una teoría más, yo diría que el sujeto entra a la lengua como portador de la voluntad de acción o voluntad de poder. Lo hace por fuera de los planos comunicativo, representativo y hasta expresivo, como un acto en estado puro, el primum mobile, que pone en acción el lenguaje. Pero una vez que está funcionando en la lengua, se allana a sus reglas y toma por los dos carriles convencionales que lo hacen lenguaje, sujeto del enunciado y sujeto de la enunciación, el modo de devolverle su potencia activa sin salir del lenguaje o saliendo por adelante es transformarlo en sujeto poético, dislocado, y esta operación consiste en esquema, en cruzar estos dos carriles, hacer correr un elemento de enunciado por el de la enunciación o viceversa, como decir: he dado el salto de mí al alba. En otro sitio Apé dice: yo el gran salto. Para lo cual, en términos prácticos, se necesita la originalidad, la novedad, la sorpresa, la invención, es decir, la calidad del poema. Una observación más. En esta línea nietzscheana, a los enunciados, a todos sin excepción, la historia los asimila serenamente, porque la historia es la acumulación de los enunciados. Por subversivos que sean, los asimila, y a la enunciación también puede asimilarla, en tanto se formula, y por lo tanto se vuelve un enunciado más. Lo que queda flotando, inasimilable y subversivo, es la enunciación pura, el gesto de la enunciación antes de ser formulada, y lo que constituye este gesto, de sustancia tan inasible, es su posibilidad de reproducción. Lo que he llamado el sujeto dislocado es el registro de ese instante, en que el sujeto es puro gesto de la enunciación antes de que ésta se formule. En este aspecto, Apé cumple con la tarea impuesta por Rimbaud a la poesía, fijar vértigos, y en cierto sentido nosotros mismos, tratando de remontarnos a partir de sus poemas a ese instante previo a su formulación, estamos haciendo lo mismo. Querría detenerme un momento en un poeta
que tuvo la mayor importancia para P, algo más que influencia, como intentaré mostrar, Antonio Porquia. En AP y en Porquia, el mecanismo de dislocación del sujeto es el mismo. En los dos es central, más en Porquia, donde es tema casi exclusivo. Hay poemas de ambos que podrían ser del otro. Las iniciales de sus nombres coinciden, lo que, en términos de azar objetivo, no debería desdeñarse, sobre todo porque las de AP son en cierto modo su creación, pero AP no firmaba nada con sus iniciales, por temor a que la confundieran con Aldo Pellegrini. Tampoco habría que desdeñar el hecho de que Bretón haya opinado que Porquia era el mayor poeta viviente de lengua española. No termino de explicarme el descrédito en que ha caído hoy la figura de Porquia. No sé si alguien lo leerá todavía, pero estoy seguro de que en estos últimos 20 años ningún poeta lo ha mencionado como influencia o lectura, ningún crítico ha escrito sobre él, y no creo que en ninguna universidad se lo haya tomado como objeto de tesis. Aparte de AP, Roberto Juarros fue el único en reivindicarlo como maestro, pero me temo que Juarros fue el mal discípulo, esa clase de discípulos que se adhieren masivamente al maestro, en cuerpo y alma, y terminan haciendo una caricatura cuyos rasgos grotescos revierten sobre el maestro, desvalorizándolo. Juarros, que evidentemente tiene sus méritos y es una figura respetable, hizo una poesía moralista, que fue en dirección de la reconstrucción del sentido, es decir, que se constituyó como comentario paradigmático a la poesía de Porquia. Para decirlo brutalmente, se tomó en serio lo que decía Porquia. Si uno se toma en serio una cosa o todas de las que dice un escritor, es inevitable que lo malentienda y no pueda tomárselo en serio en bloque. Sin querer abusar del juego de palabras, el título que mantuvo Juarros para toda su obra, Poesía Vertical, marca esta dirección de reconstrucción de los contenidos, abandonando lo que para una sensibilidad genuinamente poética es el valor de Porquia, la perenne fuga horizontal por la invención del sentido, invención que no puede ser sino ruptura y deconstrucción. Sea como sea, con Juarros o sin Juarros, la depreciación actual que sufre Porquia proviene de una lectura de ese tipo, una lectura crédula, que lo hace un escritor sapiencial, casi un equivalente de esos libros de autoayuda con brochazos de koan que proliferaron después de su muerte. En las voces de Porquia, AP pudo encontrar una inagotable enciclopedia manual de la dislocación del sujeto. Hay en ellas una topografía dislocada, que en realidad es una dislocación de las leyes de la representación, como en esas geometrías locas en las que se especializó Escher. Escher y Porquia se parecen mucho, hasta en su posición de modestos artesanos, al margen del mainstream del arte de su época. Escher es el Magritte de las sirvientas, y sus construcciones ingeniosas, casi de filosofía barata, también pueden hacerse con palabras, como lo demuestra Porquia. Pártase de cualquier punto, todos son iguales, todos llevan a un punto de partida. Estas voces, puramente topográficas, son raras. Más frecuente es que la dislocación espaciotemporal vaya unida a la de la subjetividad. Cerca de mí no hay más que lejanías. Lo que no quiero, al arrojarlo de mis manos, va a caer al alcance de mis manos. Todo lo que llevo atado a mí se halla suelto en cualquier parte. Donde miran mis ojos están mis ojos que miran. No entro, porque si entro no hay nadie. ¿Cómo he podido volver tantas veces aquí sin moverme de aquí? Te ayudaré a venir si vienes y a no venir si no vienes. ¿Qué diferencia habría si te dijera
te ayudará a venir si no vienes y a no venir si vienes? Ninguna. Seguiría siendo Porquia, 100%, lo que muestra que poco importa la verdad aquí, y qué errados están los que se lo toman por ese lado, o bien la dislocación ataca al tiempo. Si me olvidase de lo que no he sido, me olvidaría de mí. Pero el espacio y el tiempo pueden desaparecer, y es sólo la aberración del sujeto la que queda como personaje. Éramos yo y el mar estaba solo y solo yo. Uno de los dos faltaba. A veces creo que no existe todo lo que veo, porque todo lo que veo es todo lo que vi, y todo lo que vi no existe. El personaje crece, y con él crece la dislocación. Cuando me hiciste otro, te dejé conmigo. Cuando se lanza un dardo para herirme, se encuentra con la herida ya hecha, y no puede herirme. Estoy tan poco en mí, que lo que hacen de mí casi no me interesa. Mi yo ha ido alejándose de mí. Hoy es mi más lejano tú, hasta llegar a la dislocación lisa y llana del sujeto, la fórmula. Cuando busco mi existencia, no la busco en mí. Podría seguir citando indefinidamente, o al menos hasta que se terminara el libro de Porquia, porque todo es igual. En este sistema hay momentos de admirable sutileza como este. Eres tú que me haces sentir lo que siento, pero no eres tú lo que siento, y todo es lo mismo que tú, un hacerme sentir lo que siento. ¿Y qué es lo que siento? Oeste, te cuentas un sueño siempre. ¿Y cuándo lo sueñas? Lamentablemente son estos momentos más altos los que provocan la tentación de salir de la consideración formal poética y tomárselos en serio, como observaciones psicológicas o de filosofía de la vida. A mi juicio la poesía de Porquia es puramente formal. Lo veo en el hecho de que hay dos planos, la estructura sintáctica de superficie y la profunda. La segunda constituye la explicación o el sentido, y la relación de ambas es de inversión. Tomen un poema cualquiera. Si yo fuera como una roca, no como una nube, mi pensar, que es como el viento, me abandonaría. ¿Qué quiere decir? Inevitablemente hay que darlo vuelta, poner cabeza abajo el orden de las frases, y cada frase, mi pensar es como el viento, yo soy como una nube, el viento mueve a la nube, no a la roca, etc. En ese salto de estructura profunda a estructura superficial está la poesía, en ese trabajo, y no en el resultado de ese trabajo. Es puro salto, porque tematizó esto en sus frecuentes desarrollos de lo antigravitatorio. Mi pesadez viene de los precipicios. El hombre es aire en el aire, y para ser un punto necesita caer. La tierra tiene lo que tú levantas de la tierra, nada más tiene. Se pueden tender puentes para saltar vacíos, pero no en un total vacío como tu total vacío. Los abismos son tan abundantes en él como en AP. Por lo demás, los puntos de contacto entre los dos son frecuentes. La dislocación del sujeto suele tomar, en Porquia, la forma de pequeños relatos míticos que encontramos tal cual en la obra de AP. La pena humana, durmiendo, no tiene forma. Si la despiertan, toma la forma de quien la despierta. Y curiosamente, para un poeta que se ha hecho esa mala fama de gurú de autoayuda, la fascinación de lo negativo es omnipresente, en primer lugar como voluntad de despojamiento, y si todavía encuentras algo, no has perdido todo. Te falta perder algo todavía, para librarme de lo vivo, vivo. Después, como desesperación por la esterilidad de la combinatoria, una combinatoria justamente de palabras acentuadamente abstractas como todo o nada. Su tono, su todo, se ha
rodeado de nada, soledad total, con una puerta inútil y una ventana inútil. Y al fin, como demonismo, nadie puede no ir más allá, y más allá hay un abismo. A veces creo que el mal es todo, y que el bien es solo un bello deseo del mal. Iría al paraíso, pero con mi infierno solo, no. El motivo legítimo para negar la poesía de Porcia sería su uso puramente intelectual de las palabras, como ejemplos que podrían ser otros. En él, flor, muro, sol, son términos metafóricos, tendentes a demostrar una idea abstracta. Las palabras nunca toman el peso propio de sí mismas, que es lo que define a la poesía. Nunca se da la fusión plena de concreto y general que es la poesía. Ahora bien, para imitarlo un poco, podríamos decir que el hecho de que haya un motivo legítimo para negar su poesía es lo que lo vuelve legítimo poeta. El fracaso de la poesía bien puede ser una forma nueva de poesía, la única forma realmente nueva disponible en ese momento. De todos modos, ahí hay algo angustioso que A.P. pareció sentir. A veces cuando ella se detiene ante una vieja pared o algún objeto tomado en sí, está haciendo una reivindicación o manifestando la nostalgia de una realidad no intelectualizada. Pero ya dije cómo en el proceso del salto de la estructura profunda a la estructura superficial, a condición de no interrumpir el salto con una verticalidad de sentido, la poesía sobrevive y triunfa. Para una lectura poética, lo sapiencial de Porcia es en realidad una ciencia del sujeto poético. Tomando el término que usó Chomsky, podría decirse que esta es una poesía transformacional. Esta lectura debería aprender a hacer series de poemas para apreciar el continuo de transformaciones que llega a tener tal latitud que no queda más remedio que admitir que Porcia era un poeta, o bien que estaba loco. Tomen el tema de la contigüidad y la separación. La vida parece ser dos puntos, sin puntos intermedios. Y si estuviera separado de ese árbol que veo, de ese sol que veo, vería ese árbol, vería ese sol. Ahí se propone una adherencia absoluta de sujeto y mundo y mundo, de sujeto y sujeto, pero más adelante, a veces, para aislarme del mundo, lo levanto en torno de mí a modo de muro. Y todavía más, rizando el rizo, creías que destruir lo que separa era unir, y has destruido lo que separa, y has destruido todo, porque no hay nada sin lo que separa. En la obra de Porcia hay una soberbia inutilidad, una pureza de trabajo hecho para nada, a la que no es ajeno el hecho de que sea una obra de vejez escrita por un obrero jubilado. La pureza se da en él naturalmente, como en un primitivo. Breton puede haber admirado en Porcia esa postura previa, anacrónica, de inventor de una lengua, es decir, lo que habían querido ser los surrealistas en su fase mítica. A.P. era, y se sabía, un producto cultural, una poeta postrera, erudita. Así como había instrumentalizado la escritura automática, instrumentalizó la dislocación del sujeto. Lo que Porcia hacía sin finalidad alguna, ella lo hacía con un propósito, a sabiendas, vigilante. La dislocación del sujeto le servía para quebrar el encierro de la metáfora, que sustancializaba su personaje y la volvía un bibelot decorativo en la estantería de la poesía argentina. Que esto haya sucedido finalmente es la injusticia que querríamos corregir aquí.